Yo quiero que vayamos al libro de Malaquías y vamos a leer Malaquías 1:6. Yo creo que todos trajeron su Biblia, ¿verdad? Amén. Solo la hermana. ¿Trajeron su Biblia? Malaquías 1:6. Si no, va a aparecer ahí. Ahí estamos. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Amén. El tema: cultura de honra. Y yo quiero llevarlos a algo. Y dice que cuando sabemos todos que el arca de la alianza representaba la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Y dice que después de estar 7 meses con los filisteos, recordemos de que el arca del pacto estaba con el pueblo de Israel, pero fue tomada por los filisteos, fue robada por los filisteos en una de las guerras con el pueblo de Israel y fue llevada con ellos, porque ellos sabían que había algo poderoso en esa arca que era que defendía al pueblo de Israel. Era por eso que el pueblo de Israel era grande, porque la presencia del Señor estaba ahí. Y ellos sabían eso y tomaron el arca. Pero sucede que estando con los filisteos, el arca hizo estragos en medio de ellos. Hizo cosas que ellos nunca se imaginaron. Y por ese miedo vienen y devuelven el arca. Y llega a casa de Abinadab. Y dice que esta arca llega a casa de Abinadab. Era un levita, era un sacerdote. Y estuvo en casa de Abinadab durante 20 años. Yo quiero que me acompañen al primer libro de Samuel 7, del 1 al 2. Dice así la palabra: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Los filisteos vienen y se llevan el arca y pasa a casa de Abinadab. Abinadab dice que toma el arca y la resguarda, y dice que estuvo 20 años en casa de Abinadab. Pero pasa algo raro, porque la Biblia no menciona que durante ese tiempo que estuvo el arca en casa de Abinadab sucediera algo extraordinario. No menciona que haya pasado algo en casa de Abinadab, a pesar de que la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo estaba ahí a través del arca. No lo menciona. Pero luego el arca es trasladada a casa de Obed-edom. ¿Quiénes se recuerdan de Obed-edom? Amén. Pasa a casa de Obed-edom y dice que durante 3 meses que estuvo el arca en casa de Obed-edom, dice que la vida de Obed-edom fue transformada, fue bendecida, y no solamente la vida de él, sino que también la vida de su familia. En solo 3 meses. Yo quiero que me acompañe al segundo libro de Samuel 6:11 para poder corroborar lo que yo le estoy diciendo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová
ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca. Vemos dos casas que recibieron el arca, pero vemos dos situaciones muy distintas, porque la misma arca que solamente ocupaba un espacio en casa de Abinadab vino a ser de bendición en casa de Obed-edom. Era la misma arca, tenían la misma función, tenía la misma misión, ambas casas, de resguardar el arca. Pero en casa de Abinadab pasó 20 años y no sucedió nada. No pasó nada. La Biblia no menciona que haya sido bendecido, ni él ni su familia. Pero pasaron 3 meses en casa de Obed-edom y su familia y él fueron bendecidos. Ahora, suceden que esas dos casas representan muchas veces la iglesia. Esas dos casas, la casa de Abinadab y la casa de Obed-edom, representa al cristiano. Representa nuestra vida en dos casas. Y me decía el Señor, ¿sabes cuál era la diferencia entre estas dos casas? El arca era la misma, la presencia del Señor era la misma. La diferencia era que en la casa de Obed-edom honraban la presencia del Señor y en la casa de Abinadab no. Esa era la diferencia entre las ambas casas. Esa era la diferencia entre la bendición y no haber bendición, que honraban la presencia del Señor. En casa de Abinadab simplemente miraban quizás el arca como un objeto más, como una caja más. En casa de Obed-edom honraban esa presencia. Y así es hoy en día. Muchas veces en la iglesia está la presencia del Señor, pero no la honramos. Y por eso es que no fluye el Espíritu Santo. Y por eso es que no recibimos bendición. Por eso es que no crecemos espiritualmente. Porque la presencia está, pero no la honramos. Muchas veces nos convertimos como Obed-edom, que simplemente miramos la presencia, pero ya no sucede nada. Ya eso ya no nos impacta, ya eso ya no nos emociona. Simplemente miramos como algo normal. Obed-edom y su familia honraban la presencia del Señor. Amén. Qué importante es honrar. Cuando tú honras a Dios, cambia tu casa. Cuando tú honras a Dios, cambia la atmósfera de tu casa. Pero cuando no miramos cambios en nuestros hogares, la verdad, hermanos, es porque no estamos honrando a Dios. La palabra de Dios nos lleva a que nosotros debemos de honrar a nuestros padres. Primeramente, la honra es para Dios. Después el Señor nos manda que honremos, mujeres, a nuestros esposos. La verdad que ellos son cabeza de nuestro hogar. Y Dios los ha colocado en nuestras vidas como cabeza. Honrémoslos. No hagamos de menos a nuestros esposos. Porque si el Señor nos los dio, es porque a Él le plació darnos ese varón. Amén. Ellos son sacerdotes de nuestro hogar. Así es como nosotros honramos al Señor. También está la honra hacia nuestros hijos. Debemos de honrar a nuestros hijos. Con sus defectos, con sus virtudes, debemos de honrarlos, porque no compararlos con los hijos ajenos, que son mejores. No, hermanos, valoremos lo que tenemos. Dios nos dio a nuestros hijos, valorémoslo. De igual manera, los hijos honren a sus padres. Hay muchos jóvenes que hoy en día se está perdiendo allá afuera. No están honrando a sus padres, no están honrando a Dios. Pero el joven que está oyendo esta palabra
el Señor le dice, honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra del Señor. Amén. Dice que el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre y el Espíritu Santo honra a los dos. Amén. Dice que honrar significa estimar, apreciar, considerar precioso y digno, valorar como especial. Y deshonrar trata a algo o a alguien como que no tiene valor, trata como común, despreciar y desvalorizar. Hermanos, valoremos la presencia del Señor, valoremos cuando venimos a este lugar, valoremos que aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, valoremos la presencia del Señor. El Señor esta tarde nos está hablando que debemos de valorar tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y de igual manera nuestra familia, nuestros pastores, todos líderes, todos hermanos nos merecemos una honra. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos tiene en este lugar y no nos tiene de por gusto. Amén. Amén. La verdad de que me sorprende lo que dice, lo que se refiere a honra. Dice considerar precioso y digno a alguien. Y deshonrar dice tratar algo a alguien como que no tiene valor. Cuando nosotros honramos a Dios, dice que estamos apreciando y estamos como considerando precioso y digno como alguien especial, dice. Pero cuando no honramos a Dios, tratamos de común y tratamos como algo que no tiene valor. Qué fuerte cuando deshonramos al Señor. Lo tratamos como que Él no tuviera valor para nosotros. Y Ruth decía algo de honrar a nuestros padres, y hay una promesa para cada uno de nosotros cuando honramos a nuestros padres, y dice, para que te vaya bien. Pero aquí hay algo importante. Yo no honro a mis padres para que me vaya bien. Yo honro a mis padres porque yo les amo. El que me vaya bien y que mis días sean alargados sobre la faz de la tierra es consecuencia de la honra. Pero yo honro a mis padres porque los amo, no porque me vaya bien. Esa es una consecuencia y hay que tener mucho cuidado. Pero quiero llevarlos a algo. En el libro de Lucas, en el capítulo 17, menciona a 10 leprosos. Diga 10. Dice que Jesús iba predicando y viene al encuentro 10 leprosos. Y cuando se encuentra con Jesús, vienen y dicen, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y viene Jesús y le dice, vayan con los sacerdotes. Y dice que mientras iban, ellos fueron limpiados. Pero dice que uno de ellos regresó a darle gracias. Uno de ellos regresó, se postró en tierra a sus pies, dice, y dándole gracias. Y me llamó mucho la atención este pasaje porque, si no estoy mal, es en el único versículo que menciona que Jesús haya sanado a 10 personas al mismo tiempo, que padecían de la misma enfermedad. O sea, que los 3 padecían lo mismo. Jesús les sanó de lo mismo, pero regresa solo uno. ¿Saben? Cuando no hay agradecimiento, no hay honra. Uno regresó porque estaba agradecido. Y no podemos decir que a los 10 los sanó de diferente manera y que tal vez al que regresó le sanó de algo más fuerte. No, le sanó de lo mismo. Padecían exactamente lo mismo, pero uno regresó a honrar a Dios. Y Jesús hace una pregunta porque él se dio cuenta. No son 10
los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Jesús se hizo esta pregunta también. ¿Dónde están los otros 9? Solamente uno regresó a darle gracias. Nunca busquemos a Dios por sanidad. Nunca busquemos a Dios por que Él venga y resuelva algún problema que nosotros tengamos. Nunca busquemos a Dios por el beneficio que nos pueda dar. Busquemos a Dios porque le amamos. Busquemos a Dios porque fuera de Él no hay salvación. Busquemos a Él porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. ¿Qué tenemos que buscar? A Dios porque le amamos, no por un milagro, no porque nos solucione la vida. ¿Saben por qué? Porque nos convertimos como los 9 leprosos, que recibimos el milagro, recibimos lo que estamos pidiendo, damos la vuelta y no le damos gracias, no le honramos. Cuando buscamos a Dios por la manera correcta, somos agradecidos y honramos al Señor. Este regresó y le dio gracias, le dio honra, y saben, recibió más de lo que pidió. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero él recibió más de lo que pidió, porque cuando estaban los 10 pidieron sanidad, pero este que regresó a darle honra, este que regresó a darle gracias, Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente recibió la sanidad, recibió salvación. Cuando tú eres agradecido con el Señor, cuando tú le honras, el Señor te va a dar más de lo que pides, va a dar más de lo que has pretendido recibir, porque has honrado. Por eso el Señor le dijo a Jeremías en el capítulo 15: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. El Señor se acerca a Jeremías y le dice: Jeremías, si te convirtieres, si regresas a tu primer amor, si dejas aquello que te ha apartado de mí, si dejas aquello que ha obstruido tu servicio conmigo, entonces yo te restauraré. Aquí me está hablando de honra. El Señor le decía a Jeremías: si te convirtieres, si dejas el pecado, si dejas aquello que te aparta de mí, yo te restauraré. Habla de honra. Pero escucha lo que dice el capítulo 20: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Habla de honra. Cuando nosotros honramos al Señor, Él también nos honra a nosotros. Porque acá está diciendo Jeremías: si tú me honras, si tú me buscas, si tú vienes a mí, pelearán contigo, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, porque yo pelearé por ti. Y es que eso es lo que pasa muchas veces con el pueblo cristiano, que no le damos honra al Señor, pero queremos que Dios nos honre a nosotros. Y no puede ser así. No podemos recibir honra a quien no le damos honra. Amén. No podemos. Entonces, la única manera, el único camino para que nosotros, el Señor nos honre, es que nosotros le honremos primero. Amén. Podemos ver que hay restauración cuando nosotros honramos. El Señor nos restaura cuando nosotros pedimos perdón. La parábola del hijo pródigo, podemos ver que el hijo pródigo despreció lo que tenía en casa. Se fue de casa y estuvo, después de tener un banquete, estaba con los cerdos, comiendo junto con los cerdos.
Ahí podemos ver la deshonra. Ahí podemos ver que él no estaba honrando a su padre. Pero él se arrepintió y regresó a su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y cómo respondió el padre? Con los brazos abiertos. Lo recibió con amor. Así nos recibe el Señor a nosotros cuando nosotros venimos y no lo honramos, hermanos. Para todos hay una oportunidad. El Señor nos ama tanto que el Señor nos manda a que lo honremos. Así también como el Señor nos manda a que lo honremos a Él, así también nos manda a que honremos a nuestros pastores. En 1 Timoteo 5, 17, 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Si se dan cuenta, el rol de un pastor es bien importante, pero el rol de un pastor es bien cansado, hermanos. Ahí donde miramos a un pastor, hay muchas ovejas que le damos muchos dolores de cabeza a nuestros pastores muchas veces, pero el trabajo de él es guiarnos, instruirnos, ayudarnos, y siempre él está ahí porque el Señor lo ha llamado. El llamado de un pastor no es un llamado de hombre, el llamado de un pastor es un llamado divino, es el Señor el que lo coloca, no es que él se autonombre, es el Señor que lo llamó. Por ejemplo, podemos ver a nuestro pastor, él tenía su buen trabajo, él no le faltaba nada, pero por amor a Dios y por amor a sus ovejas, él sigue luchando. Muchas veces lo hemos visto enfermo, pero el pastor ahí está. Amén. Dice en Jeremías 3:15 nos recuerda, ¿verdad?, que el Señor mismo es quien establece a los pastores, por lo tanto debemos de honrarlo. Amén. Nosotros como matrimonio podemos venir y decir: gracias, pastor. Gracias, porque la verdad es de que nosotros hemos crecido espiritualmente, hemos tenido buen alimento en esta casa. Puedo ver a mi familia, todas servimos, pero gracias a Dios y gracias al alimento que hemos recibido en esta casa. No seamos, hermanos, como Miriam y Aarón, que deshonraron a aquel líder que era Moisés. Ellos murmuraron contra Moisés. ¿Y qué les pasó a ellos? Se llenaron de lepra. Hermanos, no nos vayamos a llenar de lepra nosotros, murmurando muchas veces la debilidad de nuestro pastor. Es hombre humano. Él es un instrumento de Dios, no es perfecto. Honrémoslo. No hagamos nosotros que el Señor venga y tome juicio con nosotros cuando nosotros vengamos y deshonremos. Cuando Él tenga una debilidad, nosotros lo que tenemos que hacer es honrar por nuestro pastor, orar porque el Señor, pero no venimos a criticarlo y a decir que queremos un hombre perfecto en este lugar. Él no es perfecto, Él es un hijo de Dios, un instrumento de Dios. Y esta tarde, pastor, nosotros lo honramos. Y quiero contarles que eso no lo sabe Freddy, que yo lo iba a decir, pero cuando empezamos a ir a la iglesia, la primera vez que fuimos a la casa pastoral, fuimos y el pastor oró por todos. Yo no me crié con padre terrenal, pero tenía un padre espiritual que era mi padre, Dios Todopoderoso, siempre estuvo conmigo, pero no tuve un papá. Entonces, cuando el pastor oró por todos,
el pastor nos abrazó. Pero saben, hermanos, impactó mi vida el abrazo de este varón. Y cuando yo llegué a la casa le dije a Freddy, sentí el abrazo de papá. Toda la vida tuve miedo, toda la vida le tuve aquello a los hombres de que no me podía acercar, no podía. Costó mi matrimonio, nos costó un montón porque yo era una de las que me alejaba, porque no me crié con papá. Yo le tenía desconfianza, pero cuando yo llegué a ese lugar, yo pude sentir el abrazo de papá. Y desde ese día yo miro como mi padre espiritual, pastor. Créalo que lo honro esta tarde. Y lo honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, no despreciemos lo que tenemos en casa. No despreciemos, no deshonremos a lo que tenemos. Si Dios nos ha puesto en este lugar, honrémoslo. Honremos, hermanos, aprendamos a honrar. Dice la palabra de Dios que Dios honra al que le honra. Amén. Amén. Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Muchas veces el pastor suele ser la persona más sola y puede hacer que tenga miles de ovejas, pero muchas veces el pastor está para las ovejas, pero las ovejas no están para el pastor. La persona dice que no suele ser visitada es el pastor, porque el pastor visita a las ovejas, pero muchas veces las ovejas no le visitamos a él. La persona más criticada suele ser el pastor, porque si se viste bien, que es orgulloso. Si no se viste bien, si grita mucho, que es muy gritón. Si es muy pasivo, que no se le entiende. Si es muy enojado, o que si es muy chistoso. Siempre va a ser criticado. Si la iglesia está bien, le va muy bien, es Dios. Si la iglesia está mal, es culpa del pastor. Siempre va a recibir críticas. Si la gente llega a la iglesia, es Dios. Si la gente se va, es culpa del pastor. Si ven a un pastor que predica, si ven a un pastor en necesidad, dirán, mira que predica de un Dios de bendición y vive en miseria. Si es un pastor bendecido, dirán que se roba el diezmo. Siempre el pastor va a ser criticado. Pero hoy venimos a honrar. Sabemos que primero honramos a Dios sobre todas las cosas, pero también el Señor puso un pastor sobre nuestras vidas para que nos guíe, para que nos instruya. Y cuando nosotros no honramos a un pastor que ha sido puesto por Dios, estamos deshonrando a Dios, porque fue puesto por Él. Pastor, hoy quiero darle gracias a Dios por haber mandado una persona que se deja usar y cumple con su labor sin importar las condiciones. Es un hombre de muchos valores, de sabiduría y entendimiento. Nunca deje de poner sus ojos en Dios, pues es quien ha hecho de su vida que sea un ejemplo a seguir. Gracias por sus consejos, sus ánimos, sus oraciones. Gracias por todo el esfuerzo que hace y que muchas veces desconocemos.
Este versículo dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice de Sión, tu Dios reina. La cosecha es mucha y es grande la obra que Dios ha confiado en sus manos. Ha sido llamado para cuidar el pueblo del Señor con celo, sabiduría y amor. Agradecemos su dedicación sincera a la obra que Dios le ha encomendado. El Señor recompense su esfuerzo y lo cuide por siempre. Feliz